Ahora sí me siento más yo, con las manos desocupadas. Muy bien, les decía, más que una predicación el día de hoy, vamos a tener una pequeña reflexión. Dicen, bueno, más pequeña de lo que predicas. Yo sé que yo duro muy poquito tiempo en la predicación, pero tal vez no va a ser tanta la diferencia de breve, pero es realmente una reflexión. Y vamos a hablar acerca de tres temas importantes que a lo mejor ya los hemos estado viendo durante este tiempo que hemos estado hablando de Eclesiastés. De hecho, ya es la última predicación de Eclesiastés. Entonces todos decimos, ah, pero bueno, ya el siguiente año vamos a tener unos temas bien padres, entonces no falten. Vamos a empezar diferentes series. Vamos a estar viendo un libro en un mes. No sé, les voy a chismear, no me dio chance el pastor de decirlo, pero les voy a decir. En un mes vamos a ver un libro. Al siguiente mes vamos a ver un tema en específico, libro, tema en específico. Entonces va a ser un año muy variado, pero por esta vez vamos a terminar Eclesiastés. Y antes de que continuemos, quisiera que recordáramos algunas de las palabras que hemos visto durante este tiempo que hemos estado predicando Eclesiastés. ¿Cuáles son las palabras que tenemos tanto aquí en nuestra mente? La primera es bajo el sol, ¿verdad? Esa la tenemos muy claro. Consejos debajo del sol. Tenemos también la palabra vanidad, tenemos la palabra absurdo, perseguir el viento, etcétera, etcétera. Veíamos con el pastor la palabra fatalismo, ¿verdad? Está el rey Salomón en una actitud fatalista. Está hablando, la vida no vale nada. También habíamos visto eso, ¿verdad? Y nos pone como a veces la vida es realmente tan vana, cosas que les damos valor. ¿Qué pasó? Bueno, algo se cayó. Cosas que les damos valor realmente no son tan valiosas, pero sabemos que lo más importante es, ¿qué es lo más importante? Pues hoy lo vamos a ver. Se quedaron todos así, ¿verdad? Vamos a ver tres temas. Uno es sabiduría, vamos a ver autoridad y vamos a hablar al final de un tercer tema que es la muerte. Y nos vamos a ir todos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 al 8. Son 8 versículos, es muy cortito. Si tienen Biblia la pueden abrir, si lo tienen en su celular también, o si no lo podemos ver aquí al frente. ¿Sale? Vámonos todos a Eclesiastés 8, versículo 1. Y vamos a leer los 8 versículos como siempre lo hacemos y ya después comenzamos. Dice, qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Entonces, si hay alguien aquí que no sea muy guapo, ya sabemos qué es lo que podemos pedir. Dice, obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Entonces, como vemos, hay tres temas que vamos a ver. Número 1, vamos a hablar de la sabiduría, como ya lo habíamos visto. Número 2, vamos a hablar de respeto a la autoridad. Y número 3, vamos a estar hablando acerca de la muerte. Bien sencillo, son 3 consejos debajo del sol. Y vamos con el primero. Me gusta mucho este versículo y quiero que pongamos mucha atención. Dice, qué maravilloso es ser sabio. ¿Cómo es ser sabio? Maravilloso. Y poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. La semana pasada estábamos hablando de que nadie somos ni lo suficientemente buenos, ¿recuerdan eso? Ni lo suficientemente sabios. Y también hablábamos que pues a veces nos creemos más de lo que realmente somos. Pero no porque no seamos lo suficientemente sabios significa que no debemos de buscar la sabiduría.
Dice la palabra de Dios que si nosotros nos falta sabiduría, se la pidamos al Señor, ¿verdad? Y Él la va a dar sin reproche. Entonces, ¿es valiosa la sabiduría? Sí, hay que buscar la sabiduría. Y puede ser este año, un año en el que, este inicio que viene, 2019, un año que deberíamos de buscar todos la sabiduría. Pero, en primer lugar, ¿qué es la sabiduría? Quisiéramos ver eso. Bueno, aquí tengo unos tips. Hay que recordar que la sabiduría no viene de nosotros. No somos lo suficientemente sabios, ya lo habíamos visto. Y les puse aquí un versículo con el que me gustaría que nosotros podamos definir lo que es la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Yo aquí tengo algo escrito, dice: la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. ¿Estamos de acuerdo con eso? La sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. ¿El Señor es sabio? Amén. Entonces deberíamos de buscar la manera de ver las cosas a la perspectiva de Dios. Entonces, ¿cómo podemos adquirir esa sabiduría? Lo vamos a ver en Proverbios 9:10. Si lo quieren buscar, pueden buscarlo. Si no, lo tenemos en pantalla. Dice, vamos a poner atención todos, vamos a repetir: el temor del Señor, ¿el qué? El temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Cuál es la base de la sabiduría? El temor del Señor. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, ¿le tengo que tener miedo a Dios? Yo sé que sabemos qué significa el temor al Señor, pero si alguien tiene aquí alguna duda, ¿qué es el temor a Dios del que tanto hablamos? El temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Eso es el temor a Dios. No es tenerle miedo a Dios, es tenerle una absoluta reverencia y admiración. ¿Qué pasa si ahorita entrara, pues que entrara quién? Si ahorita entrara la reina Isabel, ¿estarían sentados así? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Así como que ahora imagínense que entrara por aquí el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, ¿qué admiración le tenemos a Dios? ¿Tendríamos reverencia ante Él? Ok, eso es el temor a Dios. ¿Cuántos aquí admiramos al Señor? Levante la mano. ¿Y por qué le admiramos a Dios? ¿Por qué admiramos al Señor? Porque es todopoderoso, podemos decir un montón de cualidades que tiene el Señor. Pero yo les voy a decir cuál es la base de mi admiración por el Señor. Dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, podemos decir, nosotros le admiramos a Él, nosotros le tenemos reverencia a Él, porque Él nos amó primero. ¿Entendemos ese principio? A ver, decimos, entonces debe ser muy difícil tenerle reverencia a Dios, debe ser muy difícil tenerle su admiración. Hermanos, cuando entendemos que Él vino a morir por nosotros en la cruz, que Él tuvo ese amor por ti, que tuvo ese amor por mí, que dio su vida en la cruz, en una de las muertes, no una de las muertes, la muerte más humillante, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos estar con Él. Eso nos hace que nosotros realmente tengamos una gran admiración por el Señor, un gran amor por Él, una gran reverencia. Hermanos, si no lo tenemos, necesitamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros lo amamos a Él, si nosotros lo admiramos a Él, es porque Él nos amó primero. Y gracias porque Él lo hizo, porque nosotros no tenemos la capacidad de amarle. Lo hacemos porque Él ya lo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, no hay pretexto para no admirarlo, no hay pretexto para no tenerle reverencia, hermanos. La base de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Vamos a apuntarlo. La base de la sabiduría es el temor
a Dios. Si queremos ser sabios el siguiente año, vamos a temer a Dios, vamos a tener a Dios en un estándar más alto que el que a lo mejor le tenemos. Hay que ser honestos. A veces estamos aquí en la iglesia, estamos levantando las manos y, oh Señor, te adoro, oh Señor, santo, santo, santo. Pero a veces nada más es de aquí para allá. Hermanos, que a partir de este año que viene sea un año en el que realmente le admiremos con nuestras acciones, que en todo el día, en todos los momentos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestra casa, nos incluimos todos, yo también me incluyo, debemos temer al Señor. Si tememos al Señor, vamos a ver las cosas desde su perspectiva. Vamos a hacerlo. ¿Cómo ven? ¿Podemos? Pues hay que ponernos manos a la obra, hermanos. Dice la palabra de Dios, está un poquito raro aquí el formato, no le hagan caso, por favor. Dice, obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Ok, la R ¿con qué está? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula, ¿verdad? ¿Estamos hablando del rey todopoderoso? No, ¿verdad? Estamos hablando de nuestras autoridades. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios obedecer a nuestras autoridades. ¿En serio? ¿Tenemos que obedecerles? Pues sí, hermanos, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, aunque sean así, aunque sean como sean. Y pueden decir ustedes, pues ¿a qué hora se lo juré a Dios? Yo no recuerdo haberle jurado a Dios eso. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la gran responsabilidad como hijos de Dios que podemos dar ejemplo a las demás personas de obedecer a nuestras autoridades. Y aquí les puse, hay un ejemplo de la ley de Moisés. ¿Ustedes conocen la ley? ¿Se la saben toda? ¿La han leído toda? ¿Han leído el Pentateuco? ¿Sí? Sí, amén. Si no, pueden leerlo, pero ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes de ceremonia, hay leyes morales y hay leyes civiles. Hay algunas leyes ahí que aplicaban para el pueblo de Israel, eran leyes civiles que en nuestro contexto pues a lo mejor no aplicarían porque pues tal vez son prácticas que no tienen nada que ver. Sin embargo, hermanos, pues nosotros estamos obligados a respetar a nuestras autoridades y respetar nuestras leyes civiles. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo no respeto, yo no mato, yo no hago nada malo. Bueno, pero ¿qué tal cuando vamos en el carro, no? Creo que en el carro se nos quita lo cristiano a todos. Y ya se está cambiando el semáforo a amarillo y ya sabemos que ya viene el rojo y sabemos que apenas vamos a pasar. ¿Y qué hacemos? Nos pasamos. No deberíamos de hacer eso, es peligroso. De hecho, la semana pasada tuve un accidente por eso. No por mí, yo me paré, pero una muchacha no se quiso parar y me dio por atrás. Se le destrozó el carro, el mío casi no le pasó nada, gracias a Dios. Pero hermanos, debemos respetar a nuestras autoridades. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, no trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Ok, estamos hablando debajo del sol. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Y a lo mejor podemos criticarlo, podemos poner memes, podemos hacer lo que quieren, pero hermanos, ¿vamos a cambiar lo que él puede hacer? Pues no. Hermanos, no trates de evitar cumplir con tu deber. Cumple con tu deber. Y ten cuidado de juntarte con los que conspiran maldad. Tenemos responsabilidad civil y debemos de ser ejemplo, eso ya lo vimos. Es de buen testimonio que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades civiles. Hasta con el SAT tenemos que hacerlo, ¿ok? ¿No vieron unos memes en esta semana? Que decías que habían corrido a los del SAT, que dicen, no, para que se les quite, borren toda la información. Yo te apoyo. Ok, nosotros no, espero que no estemos poniendo eso. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Segundo consejo, aunque duela, a mí me duele. No seas revoltoso, cuida tus amistades. Este es un consejo debajo del sol, es por tu bien. ¿Qué hice? Es por tu bien, ya lo habíamos dicho. Hermanos,
No, aquí esto es un consejo muy interesante. Sabemos que el rey puede hacer todo, sabemos que el presidente puede hacer todo. No nos seamos revoltosos, seamos de buen testimonio. Hagámoslo por nuestro propio bien. El mandatario tiene mucho poder. Cuídate. Híjole, yo a veces veo en las redes sociales, a mí también se me antoja poner mis opiniones políticas, se me antoja mucho y luego tengo unas opiniones un poquito fuertes, pero híjole, ¿no han escuchado, por ejemplo, si quieren ir a sacar su visa? No sé si todavía sea así o haya sido en el principio, pero pues creo que le revisaban las redes sociales. Entonces se anda poniendo cosas de Trump, pues imagínense, no les van a dar la visa, no les conviene. Hagámoslo porque nos conviene. Dice, quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo, esto me gusta y quiero que todos los revolucionarios y todos los rebeldes lean esto. Dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. ¿Qué hay? Un tiempo y un modo para hacer las cosas. Quiero cambiar el mundo. Ok, qué bueno. Hay un tiempo y hay un modo para hacer las cosas, hermanos. ¿Ok? No lo van a hacer haciendo una revolución y poniéndose en contra del gobierno. Hay un tiempo y una manera de hacer las cosas. Además, ¿cómo puede evitar lo que no sabe que está por suceder? Ahí les va. Atención, revolucionarios. Podemos cambiar el mundo por medio de la sabiduría. ¿Y cuál es la base de la sabiduría? El temor de Dios. Hay un tiempo y un modo para cada cosa. No les estoy diciendo que se conformen en la manera en la que está el país, a lo mejor, que se conformen en la manera en la que nos gobiernan. Sabemos que hay cosas que no son correctas, pero ¿qué crees? Puedes hacer un cambio, pero hay un modo y un tiempo para cada cosa. 2 consejos. Consejo número 1, busquemos la sabiduría. ¿Y cómo vamos a buscar la sabiduría? Por medio del temor a Dios, por medio de la admiración a Dios. Y sabemos que no es algo difícil. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó. ¿Y cómo no vamos a admirar a alguien que ya nos amó? Número 2, hermanos, tenemos responsabilidad civil. Seamos una iglesia de ejemplo. Y cambiemos las cosas, pero del modo correcto y en el tiempo correcto. Tercer consejo y último consejo, dice que da la palabra de Dios. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Ahí les va la última cucharada de realidad, y es esta. Nadie podemos hacer nada para evitar nuestra muerte. ¿Alguien aquí puede evitar su muerte? No, ¿verdad? Entonces, pues le doy vuelo a la hilacha, voy a comer lo que se me antoje. ¿No han escuchado eso que dicen las abuelitas? Pues que al cabo de algo me voy a morir, ¿verdad? No, eso no está diciendo la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a cuidarnos, tenemos que cuidarnos y es más, este año que es uno de nuestros propósitos, hay que cuidarnos, hermanos. Es parte también de una manera en la que podemos dar nosotros buen ejemplo a la gente de afuera. Una vez, no sé si ya les había platicado, perdón. En el seminario bíblico, uno de los maestros nos platicaba que él le predicó el evangelio a un narcotraficante allá en Estados Unidos y pues decidió entregarle su vida a Jesucristo. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes. Bueno, no era narcotraficante, era un dealer. Entonces quiero que me acompañes a ver, a predicarles el evangelio a mis amigos. Dice, claro que sí, dice que lo acompaño. Dice, y empieza a predicarles el evangelio. Dice, de cada 10 palabras, 9 eran groserías y una era pues palabra normal. Y todos así como que, híjole, qué malo. Dice, pero ¿qué creen? Es lo más hermoso que pude haber visto algún día, porque estaba predicando el evangelio. Yo después le dije, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal, ten cuidado, no digas malas palabras. Y él decidió y dijo, ok, ya no voy a decir malas palabras, y ya no las dijo. Dice, pero prefiero una persona así.
dando tan mejor ese ejemplo y predicando el evangelio de esa manera, a ver un pastor bautista, y así, me cayó gordo, predicando el evangelio. Hermanos, hay que dar buen testimonio de eso, ¿sale? Pero bueno, me salió un poquito de donde me tenía que ir. Dice, nadie podemos evitar la muerte, podemos cuidarnos, pero hay un momento, hay una cita, como dice ahí, que no podemos evitar. No le evitemos, mucho menos con la maldad. A mí me llamó la atención esa parte y quise buscar, pues que eso es lo que quiere dar a entender. Hay veces que nosotros queremos por defendernos, o dicen que lucha, ¿cómo dicen? Que es la lucha del más fuerte, ¿no? A veces queremos ser malos con unas personas o aplastar a otras personas para nosotros sobrevivir. De esa manera no lo vamos a poder hacer. No podemos evitar el día de nuestra muerte, y mucho menos con la maldad. Les dije que iba a ser cortito. Les voy a dar un resumen. Puntos importantes que vimos el día de hoy. Y esto quiero que se lo guarden. Necesitamos la sabiduría. No somos lo suficientemente sabios, ya lo vimos la semana pasada, pero hermanos, necesitamos la sabiduría. Reto 2019, vamos a buscar la sabiduría. Y recordemos que la sabiduría viene del temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? A ver, quiero escucharlos. Admiración y una gran, completa reverencia a Él. Si le tenemos reverencia a los políticos, ¿cómo no le vamos a tener reverencia al Rey de Reyes, Señor de Señores? Y aparte Él nos amó primero. No hay manera de no temerle cuando le conocemos. Si hemos conocido al Señor, no hay manera de que no les temamos. Pero a lo mejor nuestro nivel de temor es bajo. Pues hermanos, vamos a admirarle más, vamos a tenerle más reverencia al Señor. Si le conocemos, es porque Él nos amó primero. Por tu bien, obedece a las autoridades civiles. Consejo debajo del sol. Por tu bien, obedece a las autoridades civiles. Alejandro, por tu bien, obedece a las autoridades civiles. Puedes hacer una revolución, pero hazlo con el bien, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Y nadie podemos evitar esa cita con la muerte, esa cita cuando el Señor lleve nuestros espíritus, dejemos de existir aquí, que nuestro primer suspiro allá sea el último de aquí. No lo podemos evitar. Y a propósito de la sabiduría, dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, así como se la dio a Salomón, como lo hemos visto en todos estos meses pasados. Pues Dios da a todos, ¿a quiénes? A todos, sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pidámosle sabiduría al Señor. Y vamos a pedir al Señor que este 2019 sea un año en el que nosotros le conozcamos más, le busquemos más, le adoremos más, le temamos más. De esa manera podamos ser gente, podamos ser cristianos que vean la vida con la perspectiva de nuestro Dios. Amén. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos aconsejas acerca de cada punto, Señor, de nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, a todas las personas que estamos aquí. Entendemos, Señor, que la base de la sabiduría es el temor a ti, Señor, la admiración a ti, la reverencia a ti, Señor. Padre, tú nos lo has puesto muy fácil a nosotros, Señor. Tú viniste algún día, Señor, y moriste por nosotros en la cruz, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos das motivos, Señor, para adorarte, Señor. Nos das motivos, Señor, para admirarte, Señor. Para admirarte cada día más, Padre. Gracias. Y, Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy te queremos pedir que nos ayudes a ser más sabios en este año que viene, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por esta iglesia tan hermosa, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos
Amén. Los dejo con Israel, va a orar y muchísimas gracias.